Hola amigos, estamos en un nuevo video para Infinity Chess donde hablaremos sobre la apertura italiana para blancas, en específico de la variante Guico Pianissimo. Como ya tenemos un repertorio para negras contra E4 y D4, puedes verlo en los otros videos donde jugamos ante E4, la siciliana o francesa. Ambas son bastante buenas, y contra D4 la defensa india del rey. Si tienes alguna duda de alguna variante o que quieras que estudiemos una variante, coméntala en los comentarios y a la más comentada subiremos un video en nuestro próximo capítulo. Eh, la apertura italiana se caracteriza por jugar E4 y ante la Ruy López, que sería E5, nosotros jugamos con caballo F3 con amenaza sobre el peón, y las negras juegan caballo C6. Nosotros jugamos alfil C4. Hasta aquí está estructurado la posición de la italiana para blancas. Las negras tienen muchas defensas, como es la defensa de los dos caballos, jugar alfil C5, jugar D6, bastantes aperturas hay. Pero vamos a estudiar la variante con alfil C5. Ahora, muchas personas ante este tipo de jugadas, siendo blancas, juegan caballo C3. Se puede jugar D3 liberando nuestro alfil. Se puede jugar también en roque, pero lo que yo les quiero traer es la jugada C3. Esta es la variante Guicopiano. La variante Guicopiano se completa después de caballo F6 y D4. Al jugar D4 estamos rompiendo en el centro. Hay la posibilidad de que después de los cambios, después de un jaque con alfil, las blancas suelen sacrificar el peón de E4 a cambio de una buenísima posición. Pero esa sería la Guicopiano completa. Nosotros vamos a estudiar la Guico Pianissimo. Es una apertura bastante sólida y que me ha ayudado bastante en mis partidas en específico, donde en lugar de jugar D4 jugamos D3. D3 parece una jugada suave, sencilla, pero tiene mucho efecto. Primeramente, a la misma vez que defendemos el peón de E4, damos paso a nuestro caballo para que vaya de 2. Liberamos también nuestro alfil para levantarlo ya sea a E3 o a G5. Además de que esta formación de peones que ven desde B2 hasta E4 son bastante sólidas, y vamos a ver cómo consolidarlas más todavía. Las negras podrían jugar aquí o bien D6 o bien en roque. Bueno, veamos si juegan D6. Nosotros lo que jugaríamos sería alfil G5, clavando el caballo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos dos opciones: desarrollar primero el caballo o desarrollar primero el alfil. Yo les aconsejo desarrollar primero el alfil. En caso de que nosotros desarrollemos primero el caballo, vemos que nuestro alfil de segundo se va a quedar triste ahí atrás solo, y no va a tener casi ninguna compensación de desarrollo. Entonces, antes de sacar nuestro caballo, sacaríamos nuestro alfil a G5 o bien a E3. Y ahora, otra ventaja de la jugada C3 y D3 es que después de la clavada de las negras, que sería con alfil G4, aquí vemos que normalmente esta clavada molesta mucho, en especial a las blancas, porque muchas veces en posiciones con caballo C3, caballo F6, D6, o perdón, D3, enroque puede ser, enroque D6, alfil G5, H6. Más o menos este tipo de apertura es el que se le enseña a un jugador novato que recién se está empezando. Y bastante fuerza hay con alguien que sí sabe jugar esta apertura, porque alguien que se le enseña esto desde el principio lo lleva por mucho tiempo hasta que encuentra una apertura para él y mejor, mientras va a seguir llevando esta misma apertura. Por ejemplo, si las negras juegan alfil G4, nosotros jugaríamos H3, retrocede, y por ejemplo torre E1 sería una jugada como las que se les enseña a los niños o a los principiantes: desarrollar las piezas, hacer el enroque, dominar columnas con la torre. No podemos levantar la dama porque nos doblan peones y nos debilitan un flanco de rey. Por decir, ante la jugada torre 1, pues vendría caballo de 4 y con bastante presión al caballo de F3, donde nos dejaría horrible la posición. En concreto,
La posición que teníamos hace unos momentos era donde el caballo podía ir tranquilamente a D4 y presionar nuestro caballo de F3. Ahora, la jugada C3 no simplemente ha parado ese caballo en D4, sino que también le ha dado la casilla D2 a nuestro caballo de B. Esto significa que vamos a poder levantar a nuestra dama en el momento que necesitemos o que deseemos. Y ese caballo no va a estar todo el tiempo clavado. Por ejemplo, ante la jugada de enroque, una jugada bastante interesante de las blancas suele ser dama B3, con doble amenaza al peón de F7. Pero lo malo de esta jugada es que se encuentra con caballo A, que simplemente da un doblete a dama y alfil. Claro, no se pierde pieza, tampoco se pierde material, pero el alfil de C4 es bastante activo en esa casilla. Además de que la jugada de caballo de 2 también nos ayuda a que en algún momento de algún cambio el caballo pueda sustituir a ese alfil. Ahora, muchas veces el caballo de 2 se puede levantar a B3 o a C4 como en este caso. ¿Y qué pasaría en el caso del cambio? Del cambio de piezas. Aquí pareciera que las blancas tienen debilidad en el flanco de rey, pero esto no es debilidad del todo, ya que aún no hemos hecho nuestro enroque. Claro, estas son jugadas alternativas donde yo estoy mostrando los ejemplos de qué pasaría contra caballo A5 o demás. Por ejemplo, en aquí nosotros en vez de jugar dama B3, podríamos jugar primeramente a B4 espantando al alfil y ahora sí jugar dama B3 con una posición mucho más abierta donde los peones van a expandirse mucho más, o bien puede jugarse dama C2 con la idea de jugar D4 en algún momento. Por ejemplo, las negras juegan H6, retrocedemos, un ejemplo torre E8. Una jugada bastante interesante de las blancas, si es que no han debilitado su flanco de dama, podría ser hacer un enroque largo. En caso de, por ejemplo, después de un enroque largo, si en algún caso claro, hay que mantener defendido el peón de F2 por si acaso, no hay que cambiar a lo rápido nuestro alfil porque está defendiendo F2. Por ejemplo, traeríamos la torre o amenazamos al alfil, el alfil retrocede. Ante alguna jugada, vamos a poner un ejemplo de, incluso en esta posición hay un pequeño truco que funciona si el enroque fuera corto. Por ejemplo, vamos a poner, si el enroque fuera corto y nos jugaran caballo 5, nosotros podemos jugar una jugada que nos beneficia posicionalmente. Nosotros jugamos alfil por F7, jaque. Obviamente el rey tendría que tomar y damos un doblete al alfil y caballo. El alfil retrocede, comemos el caballo y tenemos una compensación bastante buena de posición. Eso simplemente dejando en claro. Entonces, una vez del enroque, ante caballo A5, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de A3. Claro que B4 directamente o alfil por no funcionaría por la sencilla posición, porque dijimos que B4 funciona para sacar posición, pero en aquí el que nos saca posición es el negro, porque nuestro enroque está en ese lado. Por eso decía, cuando el enroque está corto, podemos hacer ese tipo de jugadas. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo de torre F1, por ejemplo. Ante este tipo de cambios, como les dije, después de los cambios, la posición nos va a quedar agradable para las blancas, ya que vamos a tener, por ejemplo, C6 suele ser para jugar D5 y romper. Vamos a tener la posición brutal de una columna abierta en la columna del rey. Entonces esta columna va a ser bastante fuerte, reforzada con torres dobladas. La dama puede entrar en acción, el alfil se puede cambiar por el caballo si la dama se levanta, incluso podríamos ganar pieza y demás. Esa sería una idea posicional que les sugiero con esta apertura. Después de D3 suele haber muchas respuestas. Algunas veces las negras niegan a dejarse clavar el caballo. Entonces nosotros también desarrollaremos primero nuestro alfil para luego desarrollar el caballo. El alfil queda amenazado. Si juega D6 no habría problema para nosotros en cambiar porque le dejamos peones doblados y bastante feos. Entonces podría jugar por ejemplo alfil B6, totalmente normal.
Podríamos jugar caballo de 2, D6 o enroque también. Puede ser dama C2 ya que B4 sabemos que debilita nuestra posición de rey a menos que hagamos el enroque de corto. Pero yo digo que sería un poco mejor hacer el enroque largo porque normalmente las negras hacen su enroque corto y nosotros tendríamos la gran ventaja de que podemos espantar a este alfil con toda nuestra potencia, con caballo, con los alfiles, con las torres y todo lo que se pueda. Por ejemplo, torre 8, aquí bueno, perdería pieza, tendría que jugar alfil H7. Nosotros traemos una torre, podemos cambiar incluso el alfil y luego traer la torre, abrir columnas, abrir diagonales y sería bastante fuerte un ataque en el flanco del rey. Si tienes alguna duda de esta apertura o de alguna otra, coméntala y en el siguiente video lo estudiaremos. Les dejaré un ejercicio táctico para ver cómo vamos en táctica y también comentarles que subiré algunos videos sobre partidas reales de jugadores de la élite, de cómo juegan este tipo de aperturas, porque es bastante bueno o recomendable. También subiré videos sobre la siciliana, variante dragón, la francesa, la india del rey y la apertura que me pidan que estudiemos. Un saludo, hasta la próxima.